Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Hay Vacantes. Por acá estamos Gerardo Castillo y su servidor Francisco de León. Hoy, como siempre, es un gusto, siempre tenemos invitados de lujo, pero además hoy en especial para nosotros marca mucho porque es un amigo ya de hace muchos años. Nos habíamos perdido contacto, lo recuperamos en circunstancias muy extrañas, pero es un gusto ya verlo y estrenando novela además de todo. Edson Lechuga, mil gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, gracias Paco, aquí encantado, gracias. Muchas gracias, Chingón, Edson, por estar aquí. encantado de estar con ustedes. Pues vamos a empezar, ¿no? De una Vamos a vez, darle, vamos a dándole, darle. dándole. Oye, Edson, uno de tus personajes dice, la literatura requiere de miserias. ¿Cómo empezó todo, Edson? ¿Cómo empezó todo esto de escribir? Está interesante la introducción, ¿no? Contundente, vertical, como creo que es la literatura, ¿no? La literatura escribir es un aberrante acto de filantropía. Es una escarbación aguda, profunda, misteriosa, un poco insustancial a esto que somos, ¿no? Y hablando en primera persona, a esto que soy, a todas estas definiciones que conforman este sujeto, ¿no? Llamado Edson Lechuga, como modelo o estereotipo de la humanidad, ¿no? Cada escritor creo que hace un viaje profundo dentro de sí mismo para ver qué encuentra ahí de valioso, para después poder traducirlo en letras y hacer con eso un dispositivo narrativo llamado novela, diferente a él, es decir, poner tu biografía al servicio de una cosa distinta, ¿no? a la tuya. Y esto tiene que ver con el viaje a la miseria, ¿no? Porque la grandeza ya la vamos diciendo por ahí, ¿no? Soy generoso, soy risueño, ¿no? Trato bien a mis hijos, trato bien a mis perros, ¿no? De las grandezas ya nos vamos encargando en las conversaciones y en las borracheras. Lo que ocultamos es la miseria, ¿no? Y ahí está la sustancia. Decía José Luis Piquero, solo se debería escribir de aquello que nos avergüenza. Es lo único que vale la pena. Lo que no nos avergüenza es lo común. Sí. Oye, Edson, y bueno, tú que has pasado por varios géneros, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu transición? ¿Qué vino primero, la poesía, la prosa? ¿O cómo fue que te ubicaste para llegar finalmente a la novela, ¿no? O sea, y bueno, sigues escribiendo de todo, Sí. pero ¿cómo fue que te adentraste qué género fue el que te sentiste más cómodo primero? Sí. Yo no sé si yo empecé haciendo poesía, pero no sé si por comodidad. Yo cuando mi generación de coetáneos, digamos, de escritores coetáneos estaban publicando ya en los años 90, yo estaba borracho, ¿no? Toda la década del 90 me la pasé borracho y hacía poesía para mantenerme respirando, ¿no? Para mantenerme sujeto a algo que le diera sentido a toda esta patraña que no comprendo, que todavía no comprendo y que sigo en la intención de más o menos comprender qué es la realidad, la vida, la doctrina, la religión, ¿no? La existencia, la institución, la tradición. Pero empecé haciendo poesía para sujetarme de algo y más que cómodo, era mi única alternativa, ¿no? No fue un asunto de comodidad. Después, cuando mi generación se consolidó, empezó a publicar en editoriales más serias, digamos, yo me largué de este país. Y yo soy un escritor tardío, mi primer libro lo publiqué a los 38 años, ¿no? En España, y fue una novela. Miento, antes había publicado aquí un poemario con una editorial muy pequeñita que se llamaba Anónimo Drama, creo que Carlos Nopal es el editor, creo que todavía por ahí pervive. Sí. Y comencé publicando ahí mi primer poemario desde esta pulsión, ¿no? Cuando me fui del país, me puse a escribir relatos que tenían que ver con la tradición, ¿no? Con mi pueblo, con Pahuatlán, que es este ente de 40 cabezas que me habita, ¿no? Y que me devora, pero que también me da sentido.
Escribí 2 novelas sobre Pahuatlán, una Esa noche me soñé muerta, la escribí hace más de 10 años, y otra que se llama El loco de la cruz, que está sin publicar. Y después escribí Luz de luciérnagas, Gotas de mercurio, Perros de azotea, que es una novela que tengo por ahí todavía sin terminar. Pero no es que haya sido un viaje que tiene que ver con la extensión, ¿no? O con el aliento o con la comodidad. Ha sido un proceso indagatorio, ¿no? Ser escritor significa indagarte, ¿no? Escribir es escribirte. Y en la medida en que seas honesto y que seas valiente y que tengas el ánimo, ¿no? de escarbarte, en esta medida vas produciendo. Yo no sé lo siguiente que voy a producir, sé en lo que estoy trabajando, pero no sé si lo siguiente sea un relato o sea una novela o sea algo que encuentre más sentido en la poesía. Y a propósito de la poesía y de los años 90, yo me acuerdo mucho de aquel proyecto de Poética Shakti, ¿no? De hecho, varias veces me tocó presentarlo en los eventos que hacíamos masivos. El Circo Volador. El Circo Volador. Maravilloso. Creo que Xochimilco éramos también jóvenes, por allá. éramos jóvenes y El vigorosos. Salón México también. Exacto. México. Sí. Con Rita Guerrero. Exacto. Que en paz descanse. Que en paz espante. ¿Cómo fue esa época? Era una época muy honesta, ¿no? Creo yo. Sí, yo creo que dice Roberto Bolaño que hay escritores que escriben para escritores, que hay escritores que escriben para lectores y que hay escritores que escriben para salvarse. Y yo, la neta, escribí muchos años para mantenerme vivo y respirando, para encontrarle sentido a esto. Sigo haciéndolo, sigo con esta pulsión. Y en los 90 con el ensamble de poesía sonora, Poética Shakti, pues una indagación bien interesante, ¿no? Bien interesante en esta perversión, digamos, de lo sonoro y todo lo sonoro que puede tener un poema, ¿no? Y todo lo poético que puede tener una armonía, ¿no? Hace poco en la Casa del Lago me presenté con un proyecto similar que se llama 9 de espadas, obviamente con muchas más cosas en el cuerpo para decir o para disertar, ¿no? Con otras maneras ya de comprender el mundo, afortunadamente, ¿no? Sí. Pero profundamente orgulloso y conmovido, ¿no? de Poética Shakti, de poner los CDs y escucharlos de vez en cuando, ¿no? Es un ladrillo muy importante en mi constitución como escritor, ¿no? Sí, porque de ahí fue un brinco, ¿no? Muy grande en cuanto a tiempo, lugar y estilo. Sí, claro, yo haberme ido del país, haberme ido de la ciudad, haberme ido de mi pueblo, yo soy un permanentemente ido. Ajá. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Antes de tanto pinche viaje, digamos, yo inconscientemente en mi discurso le daba yo como un carácter de más peso a las personas que tenían su origen bien definido, ¿no? Yo soy tlaxcalteca, yo soy pahuateco, ¿no? Yo soy mexicano, ¿no? Y yo inconscientemente creía, ¿no? Yo decía, yo soy huasteco y me siento profundamente orgulloso de esto, yo soy pahuateco, mexicano y me siento profundamente... O sea, la certeza del origen parece que me daba una calidad moral, ¿no? Diferente, por no decir superior. Pero después de tanto viaje, después de tanto exilio, después de tanta fuga, después de tanta migración, me he dado cuenta que la difuminación del origen también es algo legítimo, que la duda del origen también legitima, que en el tránsito también puede haber origen, que el discurso de un exiliado, que el discurso de un ido, que el discurso de una persona que se mueve, que la indefinición del origen también provoca reflexión y legitimidad, ¿no? En la manera de pensar, en la cosmovisión, ¿no? Entonces, yo, obviamente, antes de estar más de una década fuera del país, pues tenía un discurso. Pero el hecho de confrontar tu idiosincrasia, tu sexualidad, tu color, tu piel, y de pasar por todos los estatus migratorios, ¿no? Yo en Europa fui primero
tuve una visa de turista. Después se venció mi visa, ¿no? Y fui ilegal. Y fui un ilegal feliz, ¿no? O sea, un migrante, un extranjero, ¿no? Con todas las consecuencias y las características, ¿no? Ser ilegal en un país, en otro país, te provoca una serie de reflexiones, una serie de pensamientos interesantísimos, ¿no? Yo, que tienen que ver con el origen, ¿no? O sea, yo decía, yo estoy aquí y la ley me prohíbe estar aquí, ¿no? Pero la ley que rige las fronteras, ¿no? Yo no soy catalán por un juego de dados, ¿no? Si yo hubiera nacido en Logroño, yo no sería ilegal, ¿me explico? Una casualidad. Sí, es un accidente, es una casualidad, ¿no? Y luego el asunto también de la frontera, del origen, está determinado por un emperador o por un gobernador o por un presidente o por un rey borracho que trazó una línea en un mapa, ¿no? Y dijo, de aquí para acá, ¿no? De aquí para acá es mío y lo de allá para acá son otros reinos, ¿no? Pero si el güey hubiera estado menos pedo, a lo mejor la línea la hace más a la izquierda y yo ya tendría otra nacionalidad. Entonces, todas estas fronteras se van cayendo a pedazos, ¿no? En la medida en que vas confrontándote con otras idiosincrasias. El hecho de estar en el extranjero provoca una reflexión constante y profunda sobre el sitio de donde vienes, ¿no? Estando en Barcelona, todo el mundo te pregunta, teniendo una conversación convencional, dices, pues es que en México te levantas y te desayunas unos chilaquiles. ¿Qué son los chilaquiles, no? Cosa que yo en mi vida había pensado, ¿no? ¿Qué son los chilaquiles? No tenía por qué pensarlo, ¿no? Tuve que pensarlo. Pues los chilaquiles es una comida que se suele, ¿no? Utilizar en el desayuno, sobre todo cuando estás crudo, que es estar crudo, ¿no? Y bueno, pues crudo es la resaca del día posterior. Un día me preguntaron cómo son los jóvenes en México, ¿no? Pues, joder, ¿no? Que no sé qué decirte. Los jóvenes en México son jóvenes, ¿no? Inquietos y no sé, ¿no? Temas del machismo, del complejo de raza, de la cosificación de la mujer, de todo lo que constituye esta identidad tan compleja que es la mexicana, del mestizaje, ¿no? Sí. Del aplastante catolicismo, ¿no? Que tenemos ahí encima, desde la conquista para acá, del pensamiento precolombino, etcétera. Entonces todo esto va enriqueciendo y va modificando tu manera de acercarte a la disciplina que te toca, ¿no? Que en mi caso pues es la literatura. Sí, sí. Y justo en eso, ¿no? Yo también cuando viví en Barcelona, que fue donde nos reencontramos, así curiosamente, pensaba, ¿no? que quien migra se convierte en una pregunta, ¿no? Invariablemente se convierte en una pregunta, más bien en una serie de preguntas, ¿no? Como dices, ¿no? Sobre la propia condición, sobre la condición del otro, además, y se pone una perspectiva muy extraña, ¿no? Mi tutor me decía que dice que la extranjería lo que permite es poner un poquito en una sana distancia aquella que somos, pero a la par recrearlo, ¿no? Pero con todo esto no nada más del lugar, sino también del tiempo, te queríamos preguntar, ¿tú cómo sientes a esta, iba a decir tu generación, pero que también es la nuestra, ¿no? Curiosamente, ¿no? Los que pasamos primeramente por el temblor del 85, que yo creo que fue algo que además pasa en muchos escritores, ¿no? En Raquel Castro, en Emilio Chimal, o sea, como que muchos hemos tocado el tema del terremoto del 85, Padilla. Nos marcó Padilla, exactamente. Posteriormente los movimientos del 94, el levantamiento de los zapatistas, ¿no? Las huelgas de la UNAM, etcétera, ¿no? Sumado a este proceso de migración, etcétera. Claro, y también sumado a la transición, ¿no? De la hegemonía del PRI, ¿no? Exactamente. Del año 2000 y al cambio de siglo, ¿no? Y que además nos entraba cuando entrábamos en la vida adulta, ¿no? Esa transición entraba cuando entrábamos en esa oficialización de la vida adulta. Bueno, algunos todavía no entramos. ¿No? Algunos nos resistimos. ¿No? Chavorrucos forever. Ya no es Forever Young, ya es Chavorrucos forever. Chavorrucos forever. No, yo creo que hubo un tiempo en que pensaba que estos fenómenos sociales, naturales, políticos, civiles, le daban una peculiaridad a esta generación, ¿no? Sigo pensando lo mismo, pero creo que esto no la hace diferente a cualquier otra generación, porque la vida en las sociedades y en esta piedra que da vueltas al sol está compuesta de eso, ¿no? La generación de mis padres estuvo
también emparedada, ¿no? por el bloqueo, por el 68, por el bloqueo de Cuba, ¿no? por Cienfuegos, por la esperanza, ¿no? de Fidel Castro y del Che Guevara. Y tiene también sus ingredientes, ¿no? que la hacen peculiar y que la hacen muy particular, por la guerra de los misiles en el 62, por decir algo. Lo importante es prestar atención, ¿no? O sea, yo creo que cada generación tiene sus ingredientes sociales, políticos, naturales, pero creo que lo importante de la generación es prestar atención a estos fenómenos, ¿no? A estos acontecimientos. Y creo que es el arte, las disciplinas artísticas en general, creo que son las encargadas de pensar la realidad y luego cuestionarla. Porque si no existiera el arte, seríamos una horda de tecnócratas, ¿no? Pisándonos las cabezas, si de por sí lo somos, ¿no? Pisándonos las cabezas para alcanzar la manzana más grande, ¿no? Con el palo encebado, aplastando a los demás para conseguir una casa más grande, una alberca más grande, una camioneta más grande. Entonces creo que el arte está aquí para apuntar, para observar la realidad, para cuestionarla, las religiones, las tradiciones, las instituciones, la existencia, ¿no? La existencia del hombre. Esta otra parte que en un primer momento pasa desapercibida, ¿no? Entonces, la historia oficial la cuentan los ganadores, ¿no? Si no, pregúntenle a el discurso oficial de las últimas elecciones, ¿no? La historia oficial la cuentan los ganadores. Pero la otra historia, quien debe de contarla es la literatura. Quien se ha encargado de contarla, la historia de la revolución, la historia de Cuba, la historia del terremoto del 85, la historia del 94, el levantamiento zapatista. El arte es el encargado de recuperarlo, ¿no? Ayotzinapa pasará a los anales de la historia. Habrá una versión oficial, ¿no? Y habrá la otra versión que se ha formado en la comunidad artística y en la comunidad literaria, musical, digamos, ¿no? Pictórica, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que más que una responsabilidad, yo diría que es una necesidad, ¿no? Creo que el artista, lo digo con boca pequeña, tiene la necesidad de cuestionar, de observar y de cuestionar su realidad, ¿no? Y la realidad es Ayotzinapa, ¿no? La realidad es esto que está pasando aquí, es esta librería y es Ayotzinapa, ¿no? Son las elecciones del mes pasado y es nuestra relación con los gringos, y es el tema de las fronteras, y es el tema de la migración, y es el tema de la bestia, ¿no? Y es la lluvia, ¿no? Y es el hecho de que salga el sol cada día, ¿no? Es decir, toda esta complejidad, ¿no? Toda esta complejidad. Y entonces creo que la literatura tiene la necesidad de cuestionar esto, de observar esto, de redefinirlo, para poder cuestionarlo, ¿no? Para dar una opinión ética y estética, aunque sea una opinión desacertada, ¿no? Pero contemplativa en cualquier caso. Claro. Reflexiva, ¿no? Sí, por supuesto. Y fíjate que en muchos campos, para muchas personas, el artista es el que pasa, está soñando, está fuera de la realidad, no te ubicas, ¿no? Andas en las ensoñaciones, pero finalmente el trabajo del artista es el que hace la reflexión del momento, del hoy y del aquí. Por supuesto. ¿No? Oye, y yo te quería preguntar a propósito de pues, las generaciones, de los momentos, como hablamos del 85, sobre Luz de Luciérnagas, que ahorita nos comentabas, ¿no? Es lectura obligada en los CCHs. Sí, afortunadamente me invitaron en el CCH Vallejo hace un par de meses. Ajá. A presentar o un mes, Anoche me soñé muerta, y me encontré con la gratísima sorpresa de que los profesores empezaron a darla a sus alumnos, ¿no? Como lectura obligada a propósito del terremoto del 85. Entonces hicimos un conversatorio bien bonito con los chavos del CCH, porque comenzamos hablando de Anoche me soñé muerta, que es esta vuelta al origen, ¿no? Ya hablaremos más adelante, y terminamos hablando extensamente de Luz de Luciérnagas, ¿no? Que es la contemplación de este fenómeno, sí, que dio paso
primero incidió en la conciencia colectiva, ¿no? Social, ante la ineptitud del Estado, de los mecanismos del Estado. El pueblo se dio cuenta de que podía hacerlo por sus propias manos, ¿no? Y levantó a esta ciudad se levantó como si tuviera vida propia, ¿no? Fue cuando más conciencia chilanga tuvimos, ¿no? Esto dio como resultado la creación de un partido político de izquierdas, que además ganó las elecciones 3 años después, en el 88, ¿no? Y se las robaron, el robo al ingeniero Cárdenas por Carlos fue la Salinas. luz, ¿no? Exactamente, ¿no? El apagón de Carlos Salinas de Gortari, del angelito, ¿no? Carlos Salinas de Gortari. Apagón que todavía sufrimos consecuencias. Se fue la luz en muchos términos, ¿no? Sí, es verdad. Fue muy significativo. En el metafórico y en el real. Sí. Pero fíjate, ahorita me llamaba la atención porque, digo, Luz de Luciérnaga a mí me resultó tremendamente conmovedora. Además, recordar esos momentos, ¿no? O sea, yo creo que si bien también había escrito al respecto, no siempre verlo con la luz del otro también cambia, ¿no? Yo, por ejemplo, justo esto que mencionas ahora, ¿no? Yo tenía presente el recuerdo de mi padre y mi hermano saliendo, ¿no? A ayudar en lo que pudieran, en las caravanas que salían, etcétera, y no ver a nadie del ejército, no ver a... Cuando me lo vuelvo a encontrar en tu novela, ¿no? O sea, viene ese recuerdo, pero ahora, como decías, ¿no? Cómo se comunica también a partir de la literatura a las generaciones que no estuvieron ahí, ¿no? Claro. Porque decíamos, ya estamos enfrentando una generación que no lo vivió. Exactamente. Y gracias a Luz de Luciérnagas, lo digo sin ego ninguno, gracias a esa pieza, ¿no? Gracias a esa novela, las generaciones tendrán la posibilidad de tener otro punto de vista, ¿no? Claro. Dentro de los que hay, ¿no? Tendrán la posibilidad de acercarse a otro punto de vista, sin hacer apología, ¿no? Porque también el arte, como la ciencia, no debe tener moral, ¿no? Claro. Plantea una situación con una postura autoral determinada, plantea una situación, porque si no terminaría en lo panfletario, ¿no? O lo sentimentaloide, ¿no? Sí, y que siempre es un riesgo que se corre una línea bien delgada y que afortunados son los que no lo traspasan, ¿no? Sí, sobre todo en temas que implican una desgracia de este tamaño, ¿no? Sí. Ahora estaba haciendo, cuando dije desgracia de este tamaño, pensé en La noche me soñé muerta, ¿no? Que es una desgracia también magnífica. Claro, en temas de desgracias naturales, ¿no? tan jodidas, ¿no? Tan hijas de la chingada, es muy difícil, ¿no? No caer en la sensiblería o en la lágrima fácil, ¿no? Claro. No dejarte llevar, ¿no? por la nota roja, ¿no? No dejarte llevar por la masacre, ¿no? Hay que tener buenos lectores, ¿no? En el proceso de construirla. Claro. Para que te vayan coacheando y te vayan diciendo, güey, ¿no? Bájale 4 rayitas, ¿no? Claro. Quítale nenúfares, ¿no? Sí. Oye, ¿y esta la escribiste ya estando en Barcelona o empezó a nacer desde acá? ¿Luz de Luciérnagas? ¿Cuántos años? Luz de Luciérnagas la escribí en el 2000, empecé a escribirla como en el 2005. Ajá. Y la publiqué en el 2009. 4 añitos. Así es. Sí. Ya estando en Barcelona. Todo el proceso fue estando en Barcelona. Si soy honesto, yo no sabía que quería escribir una novela sobre el terremoto. Entonces, yo creo que el escritor se acerca a la página en blanco porque cree que quiere escribir sobre algo, pero en el proceso comprende que debe o que necesita escribir sobre otra cosa. Entonces, yo creía que quería escribir una historia de amor y me di cuenta de que necesitaba escribir la historia del terremoto del 85. Yo no sabía que era un tema tan sustancial en mi generación, por lo tanto en mí. Sí. Yo no sabía que me había cuarteado, ¿no? Que me había cuarteado los pulmones. Hasta que estaba en este proceso, de repente me di cuenta de que este personaje había nacido justo en la toma cuando el ejército toma Ciudad Universitaria y 17 años después, ¿no? Un día después de su cumpleaños, un sismo había destrozado esta ciudad. Y cuando yo estaba ahí escribiéndola, estaba en el interior de Cataluña, no estaba en Barcelona, había hecho un viaje con
con mi chava al interior de Cataluña. Estábamos en un hostalito y recuerdo perfectamente que le dije, ¿y ahora qué chingados voy a hacer, no? Si ese día el sismo desbarató la ciudad. Y fue muy tormentoso porque yo no me sentía con la calidad moral de escribir sobre este acontecimiento. Pendejamente, ¿no? Porque todo el mundo tenemos la calidad moral de escribir sobre lo que se nos dé la gana, ¿no? Entonces yo me sentía con esta calidad y me dispuse a pasar por ahí con honestidad y con dignidad, ¿no? Entonces fue como pude empezar a construir. Cambió la novela, se fueron a la chingada 30 páginas, 50 páginas, y empecé a ponerme a hacer una labor de documentación, de indagación, que fue muy interesante porque mi indagación no fue en las instituciones, no solo fue institucional o en asunto de hemerotecas, ¿no? Sino fue con amigos de mi generación, ¿no? O sea, llamarle a personas que habían estado aquí, ¿no? Llamarle al tuercas, al pitorcas, a la marrana, al mastodonte, ¿no? Llamarle a Ana, llamarle al minimí, al bocho y preguntarles qué estabas haciendo, cuéntame qué pasó, ¿no? Como lo que me contabas ahora. Yo perdí a fulano, a mí, todos los episodios de Luz de Luciérnaga son episodios reales, ¿no? Ahora, ¿no? Pertenecen a otra realidad, pero están tomados de una realidad, sí, de un discurso de amigos, ¿no? De anécdotas amigos. Bueno, aquí me gustaría hacer un pequeño comentario, ¿no? Edson y yo por azares del destino compartimos estudio unas semanas, ¿no? Porque una amiga en común me cede su lugar mientras ella se va a la India. Todo el tiempo que recuerdo a Edson Lechuga estaba escribiendo. Es de una disciplina impresionante y envidiable. De repente, según yo estaba escribiendo, decía, pero ¿cómo lo logra este hombre? Pero ahí nos llamaba la atención ese punto justamente. ¿Qué cambió Barcelona? O sea, como tú decías, ese punto de ser el migrante, ser el ilegal, ser todo esto, ¿no? O sea, ¿qué cambió a partir de la...? Porque además la decisión de irte es un tanto abrupta, si la memoria no me falla. Sí. Yo llegué a Barcelona con 320 euros en la bolsa. La que era entonces mi novia me fue a dejar al aeropuerto y en el intento de detenerme me dijo, ¿pero qué vas a hacer? Y yo le dije, una novela. Porque yo quería ir a escribir novelas. Me había dado cuenta que en el país no iba a encontrar, necesitaba otros estímulos y necesitaba otros cuestionamientos. Y esto lo veo con el paso de los años, ¿eh? En ese momento era solo un olfato, solo un instinto, ¿no? Solo un hartazgo, solo querer cambiar de contextos para tropezar con otras cosas. Pero ahora entiendo que era la búsqueda de este proceso de indagación, ¿no? El escritor es una mina, ¿no? Y hay que rascarle a ver qué hay ahí. Si carbón, o obsidiana, o granito, ¿no? O esa gota uno, ¿no? Exacto, ¿no? O un fósil de dinosaurio, ¿no? Y luego lo inundamos, ¿no? Y nos olvidamos de todo. Y luego construir unas vías, que son las letras, ¿no? Para darle salida a esto que encuentras ahí, si más o menos vale la pena. Entonces me fui a Barcelona así y... Llegué en verano y pensé que había cometido un error muy grave porque los primeros 7 días yo no dormí, ¿no? Barcelona en verano es una pinche fiesta, ¿no? No se duerme. Y la playa y las ramblas y las fiestas, ¿no? Y llegaba a casa a las no sé, 7 de la mañana y despertaba a las 6 de la tarde y otra vez fiesta. Y dije, ¿qué he hecho? ¿No? Una prima mía estaba en Holanda cuando volvió a Barcelona. Le dije, me voy a ir a Murcia, ¿no? Y me dijo, pero no hay nada en Murcia. ¿Qué vas a hacer ahí? Y dije, por eso. Porque lo que quiero es escribir y aquí no voy a conseguir nada. Además, llevaba un currículum debajo del brazo como profesor de poesía, un tallerista de poesía, y una serie de cuentos y muchos poemas, ¿no? Y todo estaba cerrado, ¿no? Las instituciones, las universidades, las escuelas, todo tenía un letrerito que decía, abrimos en septiembre. Claro, y decía, claro. ¿Qué voy a hacer agosto? ¿No? Julio y agosto. ¿Qué voy a hacer julio y agosto? Pues empecé a ganarme la vida. No me fue difícil porque había vivido 10 años en este luminoso bote de basura, donde
se te tiene que mover la piedra para ganarte el pan, ¿no? Había sido ruletero en el Distrito Federal y esto te da ciertas garantías. Entonces empecé a alquilar mi habitación, ¿no? A backpackers ahí en la Rambla, a alquilárselas por 10 euros la noche. Y fui haciendo chambitas, hice de todo, cuidé perros, cuidé viejitos, cuidé enfermos, cuidé niños, reparé bicicletas, reparé persianas, fui camarero muchos años, vendí helados, tuve un bar, ¿no? Donde me corrieron porque el bocho y la chela lo incendiaron, entonces nos dijeron, güey, lo sentimos mucho, pero todo esto, además de que te va moviendo digamos tus conceptos, todo lo establecido, ¿no? Que me parece extraordinario, que se te mueva todo lo que tienes establecido, además de que se te va cayendo, siempre y cuando no hagas gueto, ¿no? Claro. Hay como dos tipos de migración, aquel migrante que se europeiza en 15 días, ¿no? Y empieza a cesear y llega aquí, el guanabicismo, digamos, ¿no? Y el otro, que es el que se encierra y dice, ni madres, yo soy mexicano y voy a seguir hablando así pasen 20 años, ¿no? Que también me parece una postura y punto. Pero para que dos sustancias se mezclen, tiene que haber dos sustancias. Claro. Y generalmente cuando te europeizas en 15 días es que no hay sustancia. Eres un recipiente vacío y ¿no? te llenan de blanco, hombre, blanco y occidental, ¿no? Y luego cuando tu sustancia, si no dejas que penetre la otra, pues me parece menos enriquecedor. Pero es solamente un punto de vista. Y entonces con esta conciencia me mezclé, tengo grandes amistades, ¿no? Grandes relaciones, grandes amores, grandes recuerdos con aquella ciudad, ¿no? Además, independientemente de los documentos, ¿no? Digamos, del pasaporte español y el pasaporte mexicano, mucho más allá de eso, parte de mis huesos están en la arena del Mediterráneo, ¿no? En las aceras orinadas por alemanes del barrio del Raval, ¿no? En el Gato de Botero. Ahí está parte de mi constitución, ¿no? Ahora lo sé, ¿no? Y esto, por supuesto, que me hincha, ¿no? El pecho. Esto me provoca una satisfacción bien importante, ¿no? Saber que estoy tan cercano y tan podridamente unido, ¿no? A aquella otra manera de entender el mundo que es la catalana, la barceloní, ¿no? La del barri de Sants, ¿no? Por supuesto que quiebra, por supuesto que fractura, y como toda fractura es dolorosa, pero lo volvería a hacer indudablemente, ¿no? Lo volvería a hacer indudablemente. Ahorita que platicamos de lugares y de detonantes, ¿no? O detonadores, nos encontramos en Luz de Luciérnagas, Gotas de Mercurio, la habitación 309. Entonces, nosotros nos preguntábamos, ¿la literatura nace de la 309 o la 309 nace de la literatura? Qué hermoso, qué hermoso. La 309 nace, la 309 aparece en Luz de Luciérnagas, en Gotas de Mercurio, y aparece ahora en Perros de Azotea, ¿no? No solamente esto, yo soy un fetichista, ¿no? Pero como yo he encontrado tantas posibilidades en la literatura, ¿no? La mentira es una inmensa posibilidad, ¿no? Encantadora, maravillosa, seductora, tentadora, con la que puedes acercarte y construir relaciones profundamente íntimas, profundamente sinceras, a partir de la mentira. Entonces, como la literatura me ha dado la posibilidad de construir religiones, ¿no? Religiones en las que creo, ¿no? Me ha dado la posibilidad de construir ritos, mitos, leyendas, ¿no? Todo construido. Y también una serie de fetiches, ¿no? La habitación 309 es una de ellas.
pero hay muchos otros, ¿no? Las azoteas, ¿no? Es otro fetiche, los cuartos de azotea son otros, las vírgenes negras que colecciona Sergio Bretón, ¿no? El personaje de Gotas de Mercurio. Estas fotografías descritas exhaustivamente, ¿no? Que aparecen en el libro, y otra serie de personajes incluso, ¿no? Como el profesor o como Lara. Entonces, como yo los fetiches que aparecen en las novelas y que se van trasminando de una a otra son personajes que he tomado en la realidad, ¿no? O son objetos o elementos que he tomado en la realidad. Un día iba caminando en Portbou, en Europa, y caminando por las calles pisé un naipe que estaba boca abajo y continué. Pero como a los, no sé, 3 o 4 pasos me detuve y cobré conciencia y dije, acabo de pisar un naipe, y volví, ¿no? Y entonces ese naipe lo traigo en mi billetera porque es el 9 de espadas, ¿no? Me causó curiosidad porque en la baraja española no hay 9 de espadas, hay 7 de espadas y después sigue la sota. Entonces el 9 de espadas tiene que ver con el tarot. Y me puse a indagar qué significaba en el tarot el 9 de espadas, y es una cosa muy nefasta, ¿no? Tiene que ver con la angustia, tiene que ver con la depresión, tiene que ver con el insomnio, ¿no? Todo esto me parecía cada vez más interesante. La espada defiende, ¿no? Ataca, pero también tiene otro filo que puede atacarte a ti. Fue tan potente, ¿no? El simbolismo que yo le empecé a asignar a esta chingadera, que el ensamble de música y poesía donde estoy ahora se llama 9 de espadas, y el logotipo es este naipe, ¿no? Escaneado. Entonces soy un hombre que construye estos fetiches, ¿no? Acabo de tropezarme con un fetiche extraordinario. Fui a San Luis Potosí y recorriendo la ciudad, que es muy bonita, yo no sabía que era una ciudad tan colonial, me causó muy buena impresión. Recorriendo la ciudad, llegué a la catedral donde la patrona es Nuestra Señora de la Expectación, y es una virgen embarazada. Embarazada. De hecho, el manto que trae aquí trae el dibujo, ¿no? del Hijo de Dios. Me conmovió hasta las lágrimas, ¿no? Entré ahí a la tiendita a comprar muchas vírgenes de la Expectación. Ya las tengo por ahí colgadas, ¿no? Junto a mis vírgenes negras. No sé para qué me va a servir, pero en Perros de Azotea me va a servir la Virgen de la Expectación. El hecho de que esté embarazada y sea virgen, ¿no? Me conmueve, ¿no? Me causa una tentación terrible, ¿no? Tiene el símbolo, las personas me interesan por lo simbólico, ¿no? Nos interesamos por nuestros símbolos, ¿no? Y entonces, siempre que encuentro algo que tenga la posibilidad de simbolizar o de simbolizarse, pues allá hay literatura, ¿no? Allá hay mentira, ¿no? Entonces allá hay posibilidades, allá hay una posibilidad. Fíjate, y justamente hablando de eso, ¿no? Nos llamó la atención el saber qué tanto de Edson permeaba las obras, los encuentros, ¿no? El naipe, las vírgenes. Sí. Pero ahora de regreso, ¿no? ¿Qué tanto de esas obras permean al Edson después de que ya aparece? Claro. Tengo en Perros de Azotea, explico rápidamente. Perros de Azotea es un proyecto que cierra, un proyecto novelístico que cierra el triángulo entre Luz de Luciérnagas, Gotas de Mercurio, ¿no? Una tríada, digamos. Exacto, propone una trilogía. En Perros de Azotea aparece Germán Canseco, Lara Figueroa Cano, Germán Canseco, que es un personaje de Luz de Luciérnagas, Lara Figueroa Cano, que es un personaje de Gotas de Mercurio, aparece Dorina. Dorina, que es un personaje ficticio. Es un personaje del personaje. Exactamente. ¿No? Exacto. Y aquí aparece como personaje real. Esto quiere decir que Sergio Bretón estaba pensando en alguien cuando construyó Dorina, ¿no? Y ahora vemos en quién estaba pensando Sergio Bretón. Pero no solo eso, sino que aparece Luz de Luciérnagas. Aparece la portada de la novela, escrita por Germán Canseco. Y
digamos que la historia en este viaje metaliterario, metatextual, hay un momento en que el personaje quiere textualizarse, tener más sentido en el texto que en la realidad. Y esto lo traigo a colación por tu pregunta. Yo he tenido esta tentación, ¿no? Yo he tenido la tentación de textualizarlo todo. Todo lo que pasa, todo lo que siento, todo lo que creo, todo lo que veo, todo lo que pienso, todo lo que encuentro, todo lo que indago, textualizarlo y textualizarlo. Pero luego de vuelta. Luego me releo, porque yo sí me releo, ¿no? No voy a ser de estos autores, yo sí me releo. Y además me releo a veces con vergüenza y a veces con complacencia, ¿no? A veces digo, puta, lo que pasa es que pudiste hacerlo mejor, cabrón, pudiste hacerlo mejor. Y a veces digo, mira, ¿no? Pues está chingón. Sí, esto me gusta. También es cierto que he podido leer algunas obras con distancia, ¿no? Sin ego, digamos, ¿no? Como en el caso de Luz de Luciérnagas, que ahora la veo perfectamente como una entidad diferente a mí. Y Gotas de Mercurio también. Bueno, pues decía yo, algunas veces leo estas novelas y me descubro ahí que tengo la tentación de textualizarme, ¿no? Que tengo la tentación de, digamos, Sergio Bretón, el personaje de Gotas de Mercurio, es todo lo que me hubiera gustado ser y no soy, ¿no? También es todo lo que me hubiera gustado ser y no soy. Cobarde, pusilánime, sutil, seductor, ¿no? Frágil, ¿no? Yo soy eso, pero no lo soy tan nítidamente como él, ¿no? Entonces también es una proyección, y a veces tengo la tentación de quedarme solo en el texto, ¿no? De deshacerme en el texto. Acabo de escribir un poema que se titula Escribirme, ¿no? Y la conclusión es irme perdiendo, ser en el texto como ser en la noche, terminar siendo puro símbolo, ¿no? Un trazo negro sobre un lienzo blanco, un grafo. Hay esta tentación. Y en el viaje eso es de allá para acá, y en el viaje de aquí para allá, pues obviamente Sergio Bretón es Edson Lechuga, ¿no? Pero también Dorina, y también Silvana, ¿no? Y también Germán Canseco, y también Alma Avesani, ¿no? Sí. El odio de Alma Avesani, el deseo de Alma Avesani, pues es mi deseo. Y ahorita que estamos hablando de las novelas, platícanos sobre la que estabas estrenando, ¿no? Anoche me soñé muerta. Sí, cómo no. Anoche me soñé muerta es una novela que comencé a escribir hace más de 10 años. Lo que pasa es que es la primera novela que escribí. Tenía 300 páginas, ahora tiene 170. De estas 300 páginas, Anoche me soñé muerta era un animal demasiado vivo. Era un vómito catártico donde nadie podía habitar. Una novela es un dispositivo narrativo habitable por un lector, a mi juicio. Si un lector no lo puede habitar, entonces es un coitus interruptus, entonces no sirve para nada, ¿no? Entonces es un cubo de granito, ¿no? Que no sirve más que para que la mesa de la cocina no coje, ¿no? A mi juicio tiene que ser habitable por un lector. Alguien tiene que presenciar este suceso narrativo. Si nadie lo puede presenciar, pues ¿para qué? Y Anoche me soñé muerta no se podía presenciar porque estaba demasiado cerca, porque porque devoraba, porque no permitía ver, ¿no? Sí, me devoraba, digamos. Tuvieron que pasar 10 años y 3 novelas en medio. En esa década en España hice varios intentos de acomodarla, ¿no? de convertirla en un dispositivo narrativo, de darle cierta coherencia, de meterle oficio, digamos, ¿no? De ponerle tuercas, tornillos, andamios, ¿no? Para que el lector pudiera transitar por ahí. Imposible, ¿no? Se me venía encima, porque pues es
la historia de Pahuatlán, que es el pueblo donde yo nací, el pueblo donde voy cada 3 semanas, el pueblo donde no soy escritor, sino soy el Pelé, el pueblo donde todo es tradición oral, permanentemente. Anoche me soñé muerta podía seguirse escribiendo hasta el fin de los tiempos, ¿no? Porque cada vez que voy hay algo nuevo que decir, ¿no? Interesante, profundo, como es la tradición oral en este país, y rigurosamente contemporáneo, rabiosamente contemporáneo, ¿no? Porque abajo del asfalto, abajo del hipsterismo de la Condesa y de la Roma, ¿no? Abajo de la pose y del todo lo cosmopolita que puedan tener las ciudades, está este pensamiento mestizo indígena nuestro. Está ahí, ¿no? Tú vete a un tianguis y descubrirás, ¿no? La cantidad de información simbólica precolombina, ancestral, de esa otra forma de conocimiento, ¿no? Entonces, Anoche me soñé muerta no es una reivindicación de nada, ni un rescate de nada. Es el parte también de lo que soy, ¿no? Hoy por hoy. La escribí hace 10 años, tuvieron que pasar muchas novelas para poder convertirla en un dispositivo narrativo, pero tuvo que pasar algo más importante, que es, tuve que volver. Digamos que yo volví, mis huesos y mis órganos los trajo un avión y todo lo demás, ¿no? Lo trajo Anoche me soñé muerta, que es volver a mirarme en este espejo de obsidiana, ¿no? En este espejo precolombino, volver a encontrarme en este conocimiento no científico, no occidental, en este mito o en este discurso cuyos fundamentos tienen que ver con lo natural, ¿no? Cuyos argumentos tienen que ver con lo natural. Un viaje tremendo, un cariño tremendo, una pasión tremenda, ¿no? hacia esta novela. Y bueno, ya nos hablaste de Perros de Azotea, pero también ¿qué otros, además de Perros de Azotea, qué otros proyectos están por venir? Ahora en otoño, Soledad Piedra, ajá, con Cali Arena, es un libro de cuentos que sale antes de que termine el año. Vuelvo al cuento, ¿no? y tengo por ahí un poemario casi terminado que se llama Escribirme. Hubo un tiempo en que se llamó Yo no soy, pero ahora creo que se llama Escribirme. A lo mejor cambia el título. El poemario está casi terminado, Soledad Piedra está terminada, ya sale en otoño con Cali Arena. Y Soledad Piedra es el título del libro y es el título de uno de los relatos. Sergio González Rodríguez ya me hizo el favor de hablar de la novela, del libro sin que haya salido, pero ya se está por ahí corriendo el rumor. Y el título nace porque un personaje, escritor, hace un juego con otro personaje, escritora, y ella le dice: voy a usar un seudónimo, usará el seudónimo de un pueblo que está entre Oaxaca y Puerto Escondido, y él hace un repaso de los pueblos y encuentra este pueblo, ¿no? Que se llama Soledad Piedra. Cuando yo estaba junto con el personaje haciendo el recorrido y tropecé con Soledad Piedra, me pareció devastador, ¿no? ¿Cómo es posible que en este mundo de hoy, que en este siglo, que en esta piedra que da vueltas al sol, haya un pueblo que se llama Soledad Piedra? Tremendísimo. Entonces es un homenaje al pueblo y también es una reivindicación, ahí sí, a esta agudeza que tiene la palabra, ¿no? Para hacer de las cosas simples una experiencia estética, ¿no? Poesía, ¿no? Soledad Piedra. Okay. Bueno, pues vamos a entrar con la última pregunta.
Edson, precisamente Dorina, uno de los personajes, ¿no? El personaje menciona por ahí, dice, soy una semilla de maíz esperando la lluvia. ¿Cuál es la lluvia que espera Edson Lechuga? Me voy a poner sentimental. Buen momento. Me voy a poner sentimental. Bueno, voy a hablar de una cosa profundamente íntima. Hace un año justamente murió mi madre. Y cuando estaba tendida en su cama, hubo un momento en que, mientras yo la contemplaba, que la vi, digamos que la vi en su esencia más pura, ¿no? O en su pureza más esencial, ¿no? No había pregunta, no había cuestionamiento, no había emoción, ¿no? Y fue muy atrayente pues no sé cómo, esta neutralidad, digamos, ¿no? Tan neutro, que termina siendo puro, ¿no? Supongo, a raíz de esto, que el estado más puro del hombre es el momento de su muerte. Supongo, ¿no? Claro, si esperase una lluvia, tendría que ser esta, ¿no? Tendría que ser ese momento de pureza. No quiero decir que quiero morirme. No lo quiero decir. Lo que quiero decir es que todos tendremos este momento de pureza, y si yo pienso en Dorina, en la lluvia que espera Dorina y en la lluvia que podría esperar yo, tendría que ser este momento de pureza donde no hay pregunta, donde no hay religión, donde no hay doctrina, donde no hay institución, ¿no? Donde no hay teoría, donde no hay cátedra, ¿no? Donde no hay academia, donde no hay lengua, donde no hay materia, pero donde no hay nada, no hay nada que solo quedo yo, ¿no? Es en estado puro, ¿no? Original, sí. Volver al origen, a esa nada de donde venimos, y volver por un instante, ¿no? Tocar esta nada. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Plática muy rica, fabulosa. Chingón. Gracias por Igualmente. Aceptarnos, ¿no? La invitación. No, un placer. Un verdadero gusto. Un placer. Y pues recuerden, amigos, que ahí en la página pueden checar, vamos a dejar links donde está parte del trabajo de Edson, si hay eventos, si hay cuestiones, ahí lo podrán consultar. Agradecemos. El blog sigue. Sí, antiguo, ¿no? Sí, yo no soy edsonlechuga.blogspot.com. Y pues finalmente agradecer nada más al personal de la librería Rosario Castellanos, que nos abrieron las puertas para realizar esta entrevista. Edson, de verdad, mil gracias, ha sido un verdadero placer. Gracias a ti, Paco, gracias, de verdad, gracias, carnal. Y esperemos no sea la última. Ojalá para los siguientes estrenos, estaremos ¿no? al pendiente de muy bien, hagámoslo, es un compromiso. Seguro. Bueno, hasta gracias, la próxima. hasta luego. Hasta luego. 70. Aquel que escribe está irremediablemente condenado a vivir en la otredad, partido, duplicado, reflejado en todo lo que no es él. Aquel que escribe es en sí mismo una duda, una búsqueda, la punta del bastón de un ciego, las manos de un adolescente desabrochando un botón. Aquel que escribe es una mentira. Le basta una noche de llovizna o el ruido de un insecto para elaborar una calumnia, un lamento de la ciudad convulsa, unos pasos que cruzan las calles solitarias, botellas que estallan sobre el asfalto, el ruido feroz de una discusión entre borrachos, la brasa de un cigarro ardiendo en los labios de una mujer, el viaje del humo hacia adentro, bajando por su garganta, colmando sus pulmones, luego de vuelta por las vías respiratorias hacia afuera hasta salir por la boca y subir al cielo reinado por mariposas nocturnas y polillas que revolotean alrededor de los faroles que no han sido rotos por las piedras que lanzan los ladrones, los vándalos, los perseguidos.
Le bastan unas carcajadas delirantes saliendo de las cantinas o los besos de los amantes nuevos que apenas se conocieron hace unas horas y justo en este momento ya están metidos en las habitaciones de los hotelitos de Calzada de Tlalpan, y ellos a ellas las matan a besos, las lamen, las desnudan, y ellas a ellos los urgen, les buscan bajo el pantalón, se abren y se aferran a sus espaldas de estudiantes, de maridos infieles, de burócratas en su noche de suerte, de ejecutivos enharinados, seductores de secretarias teñidas y blusas escotadas y medias color ala de mosca y faldas a la altura de la rodilla. Aquel que escribe le basta la noche, un doblez en la madrugada, el olor del dinero de las manos de un obrero a las manos de una puta antes de comenzar a hacer rechinar el catre, o el ruido de un cuchillo que abre la carne de un taxista que no quiso soltar la plata, o el galope de la sangre de un policía que persigue a un delincuente y hace sonar el silbato porque gritar de miedo no puede, no le está permitido, no a un hombre de la ley. Hace sonar el silbato como quien grita, como quien pide ayuda, como quien reza por sus hijos dormidos en casa, junto a su mujer, respirando tenues en la tranquilidad de su cama, limpios, esperando la mañana de mañana para ir al colegio y presumir que su padre es un héroe que salva vidas, que protege a la gente generosa, a la gente linda, a las niñas bien, a los bien portados, a las buenas familias que alzan muros infranqueables y electrifican cercados y blindan sus camionetas y se protegen con guardaespaldas para que los otros, los miserables, los crueles, los analfabetos, los maleducados, los pelados, los asalariados, los campesinos, los obreros, los arrapastrosos, los pobres, no vayan a incordiar con sus modos tan burdos, con su vulgaridad, con sus rencores, con sus formas, con su léxico, con sus atuendos, con sus mañas, con su incultura, con su bajeza, con su presencia. Aquel que escribe se escribe, y eso es lo mismo que perderse.